Le vamos a dedicar un buen rato a hablar acerca del cambio en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Porque son tiempos de definiciones y en el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ya decidieron cuál es su definición. Y la definición es que son una bola de traidores. Ya no queda duda. Le dieron a Kenia López Rabadán, la nombraron como presidenta de la Cámara de Diputados este martes en una votación que estuvo a nada de ser completamente unánime y los resultados desnudan por completo a las diputadas, a los diputados de Morena. De los 500 miembros de la Cámara Baja, 439 estuvieron presentes en la sesión. De esos 439, solamente 4 diputados se atrevieron a votar en consecuencia en contra del nombramiento de Kenia López Rabadán. Solamente 4 diputados que tuvieron espina dorsal. La votación se realizó a boleta cerrada, por lo que no sabemos, no tenemos certeza de quiénes son esos 4 patriotas que tuvieron algún grado de integridad y que se atrevieron a enfrentarse a los liderazgos de Morena que ya habían pactado con el PAN para darle a Kenia López Rabadán la presidencia de la mesa directiva. Desde aquí, a pesar de que no sabemos quiénes son, sean quienes sean, les aplaudimos. Probablemente usted conozca a Kenia López Rabadán desde que inició con esas famosas ruedas de prensa que les llamaba ella contramañaneras, en donde hacía videos para su canal de YouTube. Los hacía después de la mañanera de López Obrador para intentar responderle. Pero la realidad es que esos videos nunca funcionaron. Fueron siempre una basura, nadie los veía y simplemente eran nada más para hacer más circo mediático, algo que ha caracterizado la carrera de Kenia López Rabadán, justamente el circo mediático. Pero la realidad, aunque muchos de nosotros la encontremos en nuestros recuerdos por ese momento, su historia no empieza ahí. La nueva presidenta de la Cámara de Diputados nació en la Ciudad de México el 25 de octubre de 1974, lo que significa que tiene 50 años. Ya ha tenido varios cargos. En el 2000 hasta el 2003, fue diputada federal suplente, nunca tomó protesta y fue plurinominal, así que nadie votó por ella. Fue diputada local del Distrito Federal entre el 2006 y el 2009. Nadie votó por ella, fue plurinominal. Fue diputada federal después del 2009 al 2012. Nadie votó por ella, fue plurinominal. Fue diputada de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México del 2016 al 2017. Otra vez, nadie votó por ella y fue plurinominal. Fue senadora de la República del 2018 al 2024. Nadie votó por ella y fue plurinominal. Y ahora es diputada federal desde el año pasado, desde el 2024. Nadie votó por ella y otra vez es plurinominal. Acaba de ser nombrada como la presidenta de la Cámara de Diputados. Y en este caso, sí votaron por ella. Y votaron por ella, sí, los panistas, sí también los priistas. Pero lo asqueroso es que votaron por ella los de Morena. Kenia López Rabadán acaba de ganar su primera elección y no lo hizo por convencer a las masas. Lo hizo convenciendo a la cúpula de Morena que acaba de entregarle la presidencia de la Cámara de Diputados. Es así de claro. Vamos a hablar por lo menos un buen rato de este programa, quizás la mitad acerca de quién es Kenia López Rabadán, esta mujer que Morena le acaba de entregar una posición que la coloca, la pone solamente a un latido cardíaco equivocado de la presidencia de la República. En el caso de la ausencia permanente de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, sería Kenia López Rabadán quien desde ayer asumiría el cargo de liderazgo en la patria. Se convertiría ella en presidenta de México en caso de la ausencia de la doctora Claudia Sheinbaum. Y ese puesto se lo dio Morena. Es una mujer que está llena de polémicas que vamos a explorar hoy. Uno de esos momentos más destacados de justamente polémicas que incluyen a la ahora presidenta de la Cámara de Diputados, lamentablemente sí es la presidenta, fue cuando en 2020, en el mes de junio para ser exactos, López Rabadán se opuso a que una mujer indígena dirigiera el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Estamos hablando del famoso CONAPRED. López Rabadán afirmó que el hecho de que López Obrador estuviera proponiendo a una mujer indígena para la dirigencia de ese organismo era un acto, textualmente, de simulación. A ver, así que otra vez. Los grupos indígenas han sido históricamente los que más han sufrido discriminación en este país. Posiblemente la condición más vulnerable que una persona puede tener en México es el ser una mujer y ser indígena. Y no obstante, a López Rabadán le parece una simulación, en sus propias palabras, que una mujer indígena encabezara el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Lo que dijo fue lo siguiente:
Me parece una simulación decir que va a proponer a una indígena. Es una ofensa a la inteligencia de las mujeres. Lo que nosotros hemos pedido es que el presidente reconozca el talento de las mujeres, como si reconocer el talento de las mujeres indígenas no fuera reconocer el talento de todas las mujeres. Al parecer, Kenia López Rabadán piensa que las mujeres indígenas no son mujeres. Es un comentario completamente asqueroso. Pensar que se ofende la inteligencia de las mujeres de México por nominar a una mujer indígena, pensar eso es asqueroso. Este es el tipo de racismo por el que justamente debía de haber una mujer indígena encabezando un organismo para prevenir la discriminación, porque siguen sufriendo de discriminación justamente de personas como Kenia López Rabadán. Por eso es que Kenia López Rabadán es lo que es una mujer racista. Kenia López Rabadán era senadora de la República, senadora plurinominal pero senadora, era representante del federalismo mexicano y aún así se atrevía a decir que se sentía ella ofendida e insultada porque una mujer indígena, una mujer que no tenía sus mismas condiciones, iba a estar a cargo del organismo que justamente se encarga de prevenir la discriminación. Es una racista asquerosa, Kenia López Rabadán. Esto es a lo que Morena le dio la presidencia del Poder Legislativo. Ese video que acabamos de ver y aún continúa más en su racismo. Le dio el poder a una racista que es incapaz de contenerse y que además hace pública su incontención racista en un acto de cinismo brutal que la desnuda. Porque este video, el video que acabamos de ver, no lo saqué de ninguna fuente oficial. No lo tuve que extraer del canal del Senado de la República. No fue producto de un simple error de lengua. Lo saqué de las propias redes sociales de quien se hace llamar ahora la doctora Kenia López Rabadán, presumiendo su asqueroso racismo. Otra vez, no tuvimos que encontrarlo en el fondo del internet, en alguna declaración que haya cometido un error Kenia López Rabadán. Ella misma presume abiertamente cómo odia a las mujeres indígenas de este país. Y por si eso no fuera suficiente, si es que usted todavía se atreviera a pensar que esto fue a lo mejor un desliz accidental y que Kenia López Rabadán realmente no quería mostrar su racismo, que lo que pretendía hacer era mejor mantenerlo en privado, esconderlo, porque sabe que este tipo de cosas el pueblo de México verdaderamente las desprecia, porque las cosas ya cambiaron en este país y es que Kenia López Rabadán no se ha dado cuenta de ellos. Si usted aún piensa que Kenia López Rabadán tendría la mínima virtud de que si es una racista por lo menos tendría la mínima decencia de esconderlo, estaría usted equivocado y le voy a mostrar evidencia de ello. Porque el racismo del Kenia López Rabadán no se detiene ahí. Los miserables son miserables y aún si quisieran esconderlo nos daríamos cuenta. Pero Kenia López Rabadán es una cínica que ni siquiera lo esconde. Hay que verlo adentro de lo que ella misma publica. El 6 de octubre de 2023, cuando en ese momento este personaje del que estamos hablando, Kenia López Rabadán, era la vocera oficial nombrada de la entonces candidata única a la presidencia de la República por el PRIAN, Xóchitl Gálvez, cuando Kenia López Rabadán era la vocera de esta candidata, se atrevió a publicar este tuit en sus redes sociales que vamos a ver. Miren ustedes nada más. Seré breve. Las chinches son de color morena. Chécalo. Y ese emoji de una personita vomitando. Kenia López Rabadán es una racista. Kenia López Rabadán es una clasista. Y que quede claro, lo voy a decir en esta. Kenia López Rabadán es una miserable. Así de simple. Los panistas en campaña se la vieron diciendo que las chinches son de color morena, el mismo color de piel que tenemos la gran mayoría del pueblo de México. Y después, cuando ya pierden, cuando les meten una arrastrada, andan llamándonos sus hermanos. Por favor, acabemos todos con la polarización que López Obrador ha construido porque nosotros no polarizamos. Solamente ustedes, los morenos que huelen a chinches y que se parecen a chinches, son los que polarizan. Y de hecho, por eso es que el PAN nombra a Kenia López Rabadán como su propuesta para la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dicen ellos que para acabar con la polarización, porque ellos no polarizan aunque nos digan chinches. Por más patético que a ustedes les pueda parecer que Kenia López Rabadán sería el perfil ideal para combatir estos discursos que supuestamente dividen, por más ridículo que ustedes sepan que Kenia López Rabadán que ustedes piensen que Kenia López Rabadán es la antipolarización, esa es la mentira que nos quieren vender desde el grupo parlamentario del PAN. Por más ridículo que ustedes sepan que sería pensar que Kenia López Rabadán es justamente la antipolarización, esa es la mentira que nos han repetido ahora desde el PAN. Y no lo digo yo,
lo dice Elías Lisha, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, quien salió a decir que justamente por este clima de polarización que ha construido Morena, había sido difícil el nombramiento de Kenia López Rabadán, pero que ella va a abonar a una relación política que sea más cordial entre todos los partidos políticos. Ella es la antipolarización encarnada. Esto queda clarísimo, es evidente. En el PAN nos quieren ver la cara de imbéciles. Piensan que el pueblo es estúpido. Piensan que nos vamos a tragar sus mentiras de que Kenia López Rabadán va a acabar con la polarización de este país cuando nos ha insultado a todos los mexicanos en repetidas ocasiones y la cosa se pone peor. Y miren, yo lo entiendo. Nuevamente, lo voy a repetir hasta el cansancio. Lo comprendo. Si el PAN quiere nombrar a estos miserables para ser sus líderes, sus grandes representantes, sus voceros, está bien. Están en el peor momento de su historia moderna. Ya nadie vota por ellos. Están a 2 elecciones de perder el registro. Que ellos hagan lo que sientan que es necesario. Está perfecto. Lo que no entiendo es la traición de Morena al darle los votos a perfiles como Kenia López Rabadán para presidir la Cámara de Diputados. Déjeme corregir. Sí lo entiendo. Sí lo comprendo. Y de hecho no me sorprende. En Morena continúan actuando, en lo que respecta a la grilla política por lo menos, como actuaba el PRI y como actuaba el PAN. En esto son exactamente iguales. En los temas de Estado, en los temas que realmente sí importan a la patria, ahí sí la presidenta actúa profundamente distinto. Vimos en el 1 de septiembre una presidenta que es una mujer de Estado, que encabeza a la patria y la lleva hacia buen puerto. Y miren, nuevamente, aquí el problema es que Morena le haya dado los votos. ¿Para qué pidieron el plan C? ¿Para qué pidieron tener mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Yo entiendo que la Constitución, el reglamento de la Cámara de Diputados, decía que había que alternar la mesa. Pero ¿para qué carajos pidieron los votos que les permitirían cambiar justamente estas reglas si no las iban a cambiar? Esto era muy simple. Si eso dice el papel, pues simplemente cambien lo que dice el papel. ¿Acaso no tienen los votos? No nos vengan con el cuento de que eso dice el reglamento y no había nada que hacer y que había que quedarnos con lo que decía, porque en lo que les conviene, ahí se cambia la Constitución cuando quieren. Y en lo que no les conviene, porque llegan a acuerdos políticos en lo oscurito, ahí nos dicen que las reglas son las reglas, que la ley es la ley y que no se puede hacer absolutamente nada y que nosotros nos tenemos que aguantar. Y además, bien pudieron haber hecho lo suficiente como para haber mandado la cantidad de diputados estrictamente necesaria para aprobar la mesa directiva y listo. Y no obstante no lo hicieron y le exigieron a todos y a cada uno de los diputados que están en posibilidades de asistir a la Cámara de Diputados hacerse presentes, pasar lista y votar a favor de Kenia López Rabadán. Pudieron haber dado la instrucción de simplemente haber votado en blanco, tachar todo, listo, no estamos de acuerdo con nada y habría salido el procedimiento si es que querían llegar a un acuerdo. Pero no son tan cínicos que obligaron a todos y a cada uno, excepto a 4 diputadas o diputados, a votar a favor de Kenia López Rabadán. Y yo no voy a ser cómplice de eso. Vamos a otro momento que caracteriza a la perfección lo que es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. En marzo de 2025, este mismo año, la senadora Andrea Chávez, por el estado de Chihuahua y por Morena, acusó a López Rabadán de nepotismo y lo hizo en vivo y en directo durante un debate que sucedía en la mesa que conduce a Azucena Urrestia dentro de Radio Fórmula. El contexto es el siguiente. En el debate, Kenia López Rabadán estaba acusando a Andrea Chávez de nepotismo. Esto porque entiendo que el hermano de Andrea Chávez tiene un cargo relevante adentro del ICONSA, entiendo que adentro del estado de Chihuahua. También me parece que la pareja formal o informal de Andrea Chávez, estamos hablando de un tipo que también es de lo peorcito que hay, Abraham Mendieta, le mando un saludo, tenía alguna especie de contrato en el Senado mientras Andrea era diputada, algo así. La realidad es que no me importa mucho, le hemos dedicado mucho tiempo en este espacio a criticar a Andrea Chávez, criticamos parejo cuando hay que hacerlo, pero ese no es el tema de hoy. El asunto es que Andrea le voltea la tortilla a Kenia López Rabadán y exhibe que su hermano, el de Kenia López Rabadán, trabajaba para el Senado de la República, mientras la propia Kenia López Rabadán era senadora en esa misma institución y cobraba más de 100,000 pesos al mes. Kenia López Rabadán se excusa y dice que su hermano ya no trabaja en el Senado. Y curiosamente, el hermano dejó de trabajar en el Senado cuando ella dejó de ser senadora. Eso no es excusa. Eso es un acto de corrupción y vamos a verlo.
José Bricio López Rabadán, hermano de sangre de la misma madre y del mismo padre de la entonces senadora Kenia López Rabadán, ingresó a trabajar en la Contraloría Interna del Senado de la República el 1 de febrero de 2019. Kenia López Rabadán ingresó al Senado el 1 de septiembre de 2018. El mismo día que dio arranque la 64 legislatura. Normalmente, lo que sucede adentro de las instituciones de gobierno es que no pueden haber altas laborales más que a principios de año o a la mitad quizás. Por lo que se podría especular que Kenia López Rabadán logró colocar a su hermano adentro de esta posición en donde cobraba 100,000 pesos al mes 5 meses después de que ingresó a su posición como servidora pública. No lo podía haber hecho antes porque el Senado no tenía altas antes. Pero además, esta es una cosa brutalmente cínica. Carajo, por favor, chéquense en dónde trabajaba. José Bricio López Rabadán estaba trabajando en la Contraloría Interna del Senado de la República. O sea, que estaba trabajando adentro del área de anticorrupción interna de esa institución, en donde también trabajaba la hermana como senadora. Kenia López Rabadán, entonces senadora de la República, puso a su hermano a cuidar que no hubieran actos de corrupción en donde ella misma trabajaba. Y esto verdaderamente me da asco. El grado de cinismo con el que puede esta gente venir a decirnos que no es corrupta. Pero Kenia López Rabadán es una mujer corrupta. Esto no solamente es nepotismo, el nepotismo es un acto de corrupción y eso es Kenia López Rabadán, a quien le acaban de dar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿quién presidía la Junta de Coordinación Política cuando Kenia López Rabadán logra colocar a su hermano adentro del Senado de la República, adentro de la Contraloría, cuidando que no hubiera corrupción cuando su propia hermana era senadora de la República? ¿Quién presidía la Junta de Coordinación Política? ¿Quién debió haber palomeado? ¿Quién debió haber firmado el alta del hermano de Kenia López Rabadán? Curiosamente, la misma persona que hoy coordina la Junta de Coordinación Política, hoy preside la Junta de Coordinación Política, pero en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de Ricardo Monreal. El mismo hombre que fue cómplice de la corrupción de Kenia López Rabadán, dándole una posición a su hermano, aceptando el favor que seguramente le había pedido Kenia López Rabadán, porque ¿qué le costaba? No le costaba nada. Ricardo Monreal ahora es quien acepta el acuerdo, porque yo insisto hasta el cansancio que esto es un acuerdo de corrupción adentro de Morena, en lo oscurito, con el PAN, para entregarle la mesa directiva cuando no había ninguna necesidad de hacerlo y era tan fácil como cambiar la legislación o el reglamento interno. La misma persona que le dio el alta al hermano de Kenia López Rabadán, hoy es el que llega al acuerdo con el PAN para darle la mesa directiva de la Cámara de Diputados y se llama Ricardo Monreal, que no haya duda de ello. Vámonos otro momento. El 5 de diciembre de 2019, en la discusión del Senado de la República, la senadora panista, entonces senadora panista Kenia López Rabadán, hoy la presidenta de la Cámara de Diputados, quiso colgarle la medalla a su partido, al PAN, por haber creado organismos y leyes que se han promulgado en contra de la violencia hacia las mujeres, y mintió una y otra vez para asegurar que fue el PAN quienes propusieron estas leyes y que gracias a ellos, gracias al partido más feminista que ha habido en la historia de este país, el Partido Acción Nacional, es que las mujeres tienen defensa institucional por parte del gobierno de México. Un absurdo. Esto es una mentira. Pues resulta que todos estábamos equivocados. El PAN es el partido más feminista que ha habido en la historia de este país, según la entonces senadora Kenia López Rabadán. Y no solamente es ahora que la diputada López Rabadán, porque ya es diputada, debe de estarse comiendo sus palabras, porque Morena ya tiene hoy a la primera mujer presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Además de que han avanzado sustancialmente el reconocimiento de los derechos de las mujeres en este país durante un año de gobierno de Claudia Sheinbaum y también durante los 6 años de Andrés Manuel. Sino que ahora la propia senadora en ese momento parece que se arrepintió de las estupideces que estaba diciendo, porque Malú Micher, entonces también senadora de la República, tomó la palabra momentos después y la paró en seco. Le dijo que las leyes que estaba haciendo referencia a López Rabadán habían sido escritas por ella, que Malú Micher las había propuesto y las había propuesto hace 12 años antes del debate que estaba sucediendo en esos momentos en el 2019. Malú Micher tomó la palabra y le dijo: ¿de qué carajos estás hablando, Kenia López Rabadán? Si las leyes a las que estás diciendo en tu discurso, yo las escribí y ustedes me las bloquearon. La legisladora López Rabadán es una persona estridente, teatral, cínica, mentirosa, racista
y clasista. Es de lo peor que hay. Y con esto queda transparentemente claro. Pero si no fuera suficiente, vamos a seguirle dando con todo a Kenia López Rabadán para que logremos comprender el grado de traición que acabamos de vivir. Este es un perfil que divide. Es un perfil que no hace críticas por más que nos diga que sí las hace. Lo que hace es insultar. Lo que hace es insultar a cualquier persona que no piense como ella o que no se vea físicamente como ella, que no tenga su color de piel. Pero además también insulta al pueblo de México de manera permanente. Miren esta cosa de haber nombrado a Kenia López Rabadán como la presidenta de la Cámara de Diputados. Trasciende realmente a la grilla política. Morena ha decidido darle la presidencia de la Cámara de Diputados a una mujer que le ha dicho en repetidas ocasiones a la presidenta de la República, a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, que es una narcotraficante. Esta gente no tiene madre, no es un invento mío. Vamos a ver los tweets que logré encontrar de Kenia López Rabadán insultando a la presidenta de México. Vamos con ellos. Miren este asunto nada más. La doctora Kenia López Rabadán diciendo la narcocandidata Claudia 18, porque era el tuit del momento, y narcopresidente Andrés Manuel, narcopresidente AMLO 19, llevan días siendo tendencia porque la realidad de México es que el gobierno corrupto de Morena abraza a delincuentes. Guerreros, la muestra del fracaso de los abrazos para los delincuentes. Urge un México sin miedo, que era el eslogan de la candidata Xóchitl Gálvez, candidata fracasada del PAN. Narcocandidata Claudia. Lo que hace cuando utiliza ese tipo de frases es llamarle narcotraficante a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. No es una mujer de instituciones, es una mujer de propaganda. Pero la cosa no se detiene ahí. La cosa no se detiene ahí. Van a haber más cosas. Dice después la doctora Kenia López Rabadán, ahora presidenta de la Cámara de Diputados, gracias a Ricardo Monreal. El narco es pueblo, dice López Obrador. El ejército no se usa para reprimir al pueblo y el narco es pueblo. Entonces no se va a reprimir al narco. Eso dice el presidente, mientras que las redes les llaman narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia. No es menor. Ahora Morena le ha entregado la mesa directiva. Está a un latido cardíaco equivocado Kenia López Rabadán de convertirse en presidenta de México si es que llega a ver, Dios nos libre, la ausencia permanente de la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, una mujer que le llama narcotraficante a la presidenta de la República. Y eso es asqueroso. Y la cosa no se detiene ahí. Resulta que Kenia López Rabadán ha también tomado los micrófonos y las cámaras de televisión nacional para decir exactamente estas mismas mentiras que le acabo de leer y llamarle narcotraficante a la presidenta de México. Y es completamente inaceptable. Vamos a ver el momento. ¿Por qué nosotros argumentamos que la narcocandidata Claudia Sheinbaum acarrea a personas y se ha gastado miles de millones de pesos? Porque ahí están los datos. Yo sé que he sido repetitivo, pero lo voy a decir hasta el cansancio. Que el PAN nombre a quien quiera, me da igual. Pero los votos de los diputados de Morena, porque no solamente llegaron a un acuerdo para permitir el tránsito, sino que votaron en aprobar que ella fuera la presidenta de la mesa directiva, esos votos fueron un acto de traición. Nadie sabe quién chingados es su diputado. Señoras y señores diputados y diputadas, ustedes no llegaron al cargo porque el pueblo de México haya votado por ustedes. No son grandes liderazgos en sus distritos. Están en donde están porque la gente de este país el año pasado votó por la presidenta Claudia Sheinbaum y les dieron la confianza a ustedes porque pensamos que la iban a respaldar y ahora han nombrado a una mujer que le llama narcotraficante como presidenta de la Cámara de Diputados, dejándola nuevamente a un latido cardíaco de la presidencia de la República. Y el pueblo de México se los va a demandar por el error que acaban de cometer.